Buenas tardes, hermanos. Dios les bendiga ricamente. Estamos otra vez listos para presentar esta nueva clase. Espero que estén aprovechando su tiempo para repasar, quizás para reorganizar sus pensamientos sobre estos temas. Realmente, aunque el tema es difícil, como todo lo que Romanos enseña, vemos que Pablo lo hace con tanta precisión, con tanta calma, que espero que no cause muchos inconvenientes este tema. La iglesia está planificando otra vez comenzar para el 21, entonces ya debe estar el video montado en la página de la iglesia, donde ustedes pueden ver las instrucciones. Va a seguir siendo transmitido vía Facebook y YouTube y varias cosas, los mensajes, así que si usted tiene algún impedimento, no tiene por qué ir, entendemos la situación, va a haber mucha normativa para comenzar, así que yo espero que lo vean y cada quien decida. Tomaremos todos los pasos adecuados para el cuidado de cada quien, pero queremos comenzar de nuevo y espero que muy pronto ya podamos evitar todo esto y salir adelante. Gracias por los comentarios que han hecho, gracias por el feedback que me han hecho a la clase. Sus palabras siempre son de aliento para todos nosotros. Gracias por ello. Gracias también, Jonathan, por tu ayuda otra vez en esta materia. Sin ti no somos nada, pues me quedaría mudo y ciego. Pero hoy tenemos delante de nosotros a Romanos capítulo 14, ahora comenzando en el verso 13 al verso 23. Repito, Romanos capítulo 14, versos 13 al 23. Vamos a orar, pedirle al Señor su guía por este tiempo y yo espero que estemos aprovechando al máximo todo lo que hagamos hoy. Dice así la palabra. Bueno, vamos a orar primero, vamos a orar. Padre, gracias por la bendición de ser tus hijos y gracias por la bendición de poder tener al Espíritu Santo que nos puede guiar a toda verdad, que nos lleva a la verdad. Gracias porque no estamos solos en el estudio de tu palabra. Gracias porque no estamos aislados, sino que podemos hacerlo en grupo y recibir unos de otros, edificarnos mutuamente como tu palabra nos enseña que lo hagamos. Gracias, Señor, por este tiempo y te pido que bendigas a cada hermano, a cada familia en su hogar que está viendo esto, los que están en los Estados Unidos, los que están fuera de los Estados Unidos. Guárdale, Señor, en todo lo que están haciendo y especialmente en este tiempo de conflicto, de incertidumbre, danos seguridad, la seguridad de que tú estás con nosotros. Te pedimos por la próxima apertura de la iglesia el domingo 21, que tú estés guiando al pastor, a los líderes, para que todo esto vaya caminando, Señor, de la manera correcta. Y protégenos, pedimos por tu protección, pedimos tu cuidado, pedimos tu sanidad para aquellos que están enfermos, que cubras necesidades para aquellos que están pasando también situaciones difíciles con trabajo, Señor. Que tú guíes todas estas cosas para que tu nombre sea conocido y glorificado entre nosotros. En Cristo Jesús lo pedimos, Señor. Amén y amén. Bien, vamos a leer entonces Romanos capítulo 14, versos 13 al 23, y así dice la palabra del Señor. Por tanto, dejemos de juzgarnos unos a otros. Más bien, propónganse no poner tropiezo ni obstáculos al hermano. Yo, de mi parte, estoy plenamente convencido en el Señor Jesús que no hay nada impuro en sí mismo. Si algo es impuro, lo es solamente para quien así lo considera. Ahora bien, si tu hermano se angustia por causa de lo que come, ya no te comportas con amor. No destruyas por causa de la comida al hermano por quien Cristo murió. En una palabra, no den lugar a que hablen mal del bien que ustedes practican. Porque el reino de Dios no es cuestión de comida o bebida, sino de justicia, paz y alegría en el Espíritu Santo. El que de esta manera sirve a Cristo agrada a Dios y es aprobado por sus semejantes. Por lo tanto, esforcémonos por promover todo lo que conduzca a la paz y a la mutua edificación. No destruyas la obra de Dios por causa de la comida. Todo lo que uno come, todo alimento es puro. Lo malo es hacer tropezar a otros por lo que uno come. Más vale no comer carne, ni beber vino, ni hacer nada que haga caer a tu hermano. Así que la convicción que tengas tú al respecto
manténla como algo entre Dios y tú. Dichoso aquel a quien su conciencia no le acusa por lo que hace. Pero el que tiene dudas en cuanto a lo que come, se condena porque no lo hace por convicción, y todo lo que no se hace por convicción es pecado. Otro buen pasaje delante de nosotros, ya estuvimos trabajando la semana pasada con los versos 1 al 12, donde Pablo nos estaba dando todas estas instrucciones. Especialmente la semana pasada Pablo se refería mucho hacia el hermano débil, o a lo que él llama débil, y la orden para ellos era: no juzguéis, no tengan esa actitud de juicio. Pero ahora en este nuevo pasaje 14, 13 al 23, el apóstol va a completar, por decir así, la segunda parte de su enseñanza, y va a hablar más que todo a los hermanos fuertes, a los que él llama fuertes, y advierte claramente la advertencia. Si a los anteriores eran no juzguéis, ahora les dice a los fuertes: no usen la libertad para perjudicar a otros. Ahí lo dice claramente en el 13, en el 20, en el 21. Una vez más lo pueden ustedes repasar en su casa. Usen su libertad, úsenla para edificar a otro. Entonces, el punto que le está diciendo a los débiles la semana pasada era: no juzguen, pero ahora a los fuertes directamente le dice: tengan cuidado, no usen su libertad para perjudicar a otro. Su libertad más bien úsenla para edificar al cuerpo de Cristo, para edificar a otros. A los creyentes fuertes les invita a no ser tropiezo, eviten ser tropiezo. Y la razón teológica donde Pablo basa esta enseñanza la dice claramente en los primeros versos, cuando dice: así es el reino de Dios. Así es el reino de Dios. Miren, lo dice en el 17: porque el reino de Dios no es cuestión de comida o bebida, sino de justicia, paz y alegría en el Espíritu Santo. El que de esta manera sirve a Cristo agrada a Dios y es aprobado por los hombres. Si alguien pregunta: ¿por qué yo como fuerte debo tener esa actitud de no tratar de no perjudicar a mi hermano? La respuesta de Pablo es: porque así es el reino de Dios y no vivimos en otro reino. No vivimos en el reino del mundo donde podemos agredirnos unos con otros. Los valores, ya lo hemos dicho en otras clases, los valores del reino de Dios son distintos. Y vamos a ver esto poco a poco para que lo podamos entender claramente. Pero esta es, por decir así, una vista general de lo que estamos haciendo. Por eso dice en esos versos 14, 13 al 16, no sean tropiezos. Ya en el 1 al 12 había hecho esa preparación que se había basado en lo que mismo Cristo enseñó allá en Mateo 7:1, ¿verdad? Dice claramente en aquella fecha, en aquel versículo: todos somos miembros del cuerpo de Cristo. Y el cuerpo de Cristo, con los valores del reino de Dios, no debe dañarse miembro con miembro. Por eso en el verso 3 sigue trabajando en eso y usa ese famoso verbo que ya usamos. No, por tanto, dejemos de juzgarnos unos a otros, más bien propongámonos no poner tropiezo ni obstáculo al hermano. Ese verso que usa como no juzgar tiene que ver con no sentenciar. Propónganse, no sentenciar, decidan, determinen, no sentenciar o no juzgar. El sentenciar está diciendo: esta persona ni siquiera es salva por lo que está haciendo. Y claramente dice: propónganse, decidan, determinen no ser de tropiezos unos con otros, porque estamos en el cuerpo de Cristo. Algunos, a los fuertes, viene y la palabra es directamente, cuando le dice: propóngase no ser obstáculo o tropiezo, ¿verdad? Esa palabra en griego es la palabra escandalón, con S, escandalón con K, ¿verdad? Y ya saben a qué se parece esa palabra. No sean de escándalo, no sean de obstáculo. O también dice: no pongan trampa. Y lo que quiere decir es: quien se aprovecha de ser fuerte y expresa su madurez o su fortaleza haciendo todo lo que pueda, pero hiere a otro, no es lo correcto. Dice: usen su fortaleza, usen su madurez para evitar
ser tropiezo a otros. Si eres fuerte, si eres maduro, esa fortaleza y esa madurez debes usarla para evitar hacer mal al otro, porque estamos en un cuerpo. Y Pablo concede razón a algo muy importante, ¿verdad? Y lo dice claramente: no hay nada impuro en sí mismo. Y es la clave. Si ustedes buscan conmigo en el libro de Marcos capítulo 7, déjenme buscarlo para que los podamos leer juntos. Marcos capítulo 7, versos 2 y versos 5. Marcos capítulo 7, verso 2. Y vinieron algunos de sus discípulos que comían con manos, y vieron algunos de sus discípulos que comían con manos impuras, es decir, sin haberse lavado. Y en efecto, los fariseos y los demás judíos no comen nada sin primero cumplir con el rito de lavarse las manos. Voy a seguir leyendo. Ya que están aferrados a la tradición de los ancianos. Al regresar al mercado, no comen antes de lavarse. Y siguen otras tradiciones, tales como el rito de lavar las copas, jarras y bandejas. 5. Así que los fariseos y los maestros de la ley preguntaron a Jesús: ¿por qué no siguen tus discípulos la tradición de los ancianos en vez de comer con las manos impuras? Hay un énfasis muy fuerte aquí en la palabra tradición, y lo vamos a ver un poco más adelante después. Ahí está la situación con Cristo, ¿verdad? Pero también si vamos al capítulo Hechos, al libro de los Hechos, el libro de los Hechos, el capítulo 10, los versos 23, miren lo que dice, Hechos 10, 23. Entonces Pedro los invitó a pasar y los hospedó. Al día siguiente Pedro se fue con ellos, acompañándolos a los creyentes de Jope, y se fue a Cesarea. Hechos 10, 14. Ahí voy. Hechos 10, 14, Dice: levántate, Pedro, mata y come, le dijo la voz. De ninguna manera, Señor, replicó Pedro, jamás he comido nada impuro o inmundo. Por segunda vez le insistió la voz: lo que Dios ha purificado, tú no lo llames impuro. Y esto sucedió 3 veces, y enseguida la sábana se recogió al cielo. Es la famosa visión que tuvo Pedro allá antes de Cornelio, donde Dios le mostraba estas cosas. Tanto el Señor y los discípulos después lo aprendieron. Y por eso ahora Pablo rectifica: no hay nada impuro en sí mismo. Todo lo que come prácticamente es lo que los judíos llaman kosher. En el 10:28 de Marcos también dice: entonces les habló así: ustedes saben bien que nuestra ley prohíbe a un judío se junte con un extranjero o lo visite, pero Dios me ha hecho ver que a nadie debo llamar impuro o inmundo. Era muy claro para ellos que eso ya había pasado. Y fíjense cómo los fariseos le hacían al Señor énfasis en lo que llama la tradición. La verdadera corrupción o la verdadera impureza viene más bien de adentro del corazón de los hombres, de adentro del corazón. Y por eso allá en Marcos, donde estábamos ahorita leyendo, en el capítulo 7 mismo que estábamos viendo, pero un poco más adelante, el versos 19 y 20, el Señor les habla de la siguiente manera. Marcos 7, 19 y 20. Porque no entra en su corazón, voy a leer, tampoco ustedes pueden entenderlo, les dijo. ¿No se dan cuenta de que nada de lo que entra a una persona puede contaminarla? Porque no entra a su corazón sino a su estómago y después va a dar la letrina. Con eso Jesús declara limpios todos los alimentos, y luego añadió: lo que sale de la persona es lo que contamina. Y Jesús estaba claro en eso: lo que sale de la persona es lo que contamina. Por eso Pablo le está haciendo ese énfasis tanto a fuertes como a débiles, diciendo: no hay nada impuro en sí mismo. Pero, otra vez, si eso le molesta a un hermano, tengan cuidado. Y Pablo pide a los fuertes: ustedes saben esto. Yo se los he enseñado que no hay cosas impuras. Ahora háganlo, practíquenlo, vivan en esto que les estoy diciendo. Y a muchos les es difícil quizás interiorizar esto nuevo.
Y por eso leímos allá, hice énfasis en la palabra tradición, porque muchas veces nuestra cultura, nuestra tradición nos ha impuesto cosas. Ustedes recuerdan que los judíos siempre usaban mucho este tema de la tradición. Algunas cosas son impuras, algunas cosas se deben hacer o no se deben hacer. Por eso más adelante el apóstol Pablo, en ese verso que estamos leyendo de Romanos capítulo 14, ahora leemos el versículo 15. Miren lo que dice el 15. Ahora bien, si tu hermano se angustia por causa de lo que comes, ya no te comportas con amor. No destruyas por causa de la comida al hermano por quien Cristo murió. Pablo es muy claro. No está haciendo énfasis en que esto es malo o es bueno. No hay nada impuro, pero Pablo pone un requisito más alto. Ustedes procuren no ofender o angustiar, que tiene que ver con causar dolor. Inclusive le dice, no pueden destruir al hermano débil. Y este punto aquí es muy fuerte, ¿verdad? Porque muchas veces con nuestra actitud, el uso de mi libertad puede molestar al otro. Mi arrogancia como fuerte puede dañar a otros. Y Pablo dice, no está bien. Por ese hermano débil, Cristo también murió. Y yo debo como fuerte, yo debo como cristiano maduro, también mirar por ellos. Si Cristo murió por ellos, si Cristo dio su vida por ellos, ¿podría yo dejar una comida o una bebida por mi hermana? Por mi hermano, por supuesto que sí. A veces los hermanos débiles se sienten presionados. Y ya voy a explicar un ratico a qué me refiero de hermanos débiles, ¿ok? A veces se sienten presionados, muchos lo están haciendo. ¿Puedo hacerlo yo? Tengan cuidado. Pablo dice, no lo hagan a menos que estén convencidos, porque sería una violación a la conciencia. Se puede ofender a otros por causa de su fe débil o su debilidad. Inclusive en el verso 16 hace un punto que a mí me llama mucho la atención. Dice, en una palabra, no den lugar a que se hable mal del bien que ustedes practican. Qué interesante, ¿no? Que aun cuando yo hago algo bien, ese bien podía tornarse para una ofensa como el mal. Y Pablo lo dice claramente, una palabra, no den lugar a que se hable mal del bien que ustedes practican. Es un bien, pero cuando lo hago indebidamente, se convierte en un mal, se convierte en un problema. No dice que está malo, dice su práctica es buena, sino el punto está cómo lo practican. Tengan cuidado cómo lo practican. Por eso los fuertes no son movidos por el amor de Cristo cuando actúan de esa manera arrogante o por lo que quieren. Cristo ya dio su vida por estas personas, por los fuertes y por los débiles, y esos fuertes no están dispuestos ni siquiera a renunciar a una comida, pues no sería justo. Y claramente lo dice, son los valores del reino. En el 14 lo nombra claramente, ¿verdad? En el 14, yo de mi parte estoy plenamente convencido en el Señor de que no hay nada impuro en sí mismo. Si algo es impuro, lo es solamente para quien lo considera. Ahora bien, si tu hermano se angustia por causa de lo que comes, ya no te comportas con amor. Y Pablo pone esa norma del amor y pone la norma del reino. Los fuertes no están en un error al comer o beber algo. Están usando su libertad, pero deben estar conscientes que el mal uso de esa libertad, por no tomar en cuenta el efecto que produce en otro hermano, que Cristo murió también por él y también está parte del reino. Por eso, Pablo está llamando a los cristianos fuertes a reorientar sus prioridades. ¿Qué es lo que yo valoro más? ¿Mi libertad? ¿Mi oportunidad de hacer las cosas? ¿O valoro más el reino de Dios que me ha dicho esto? ¿O valoro más a mi hermano porque Cristo también murió? ¿Qué estoy defendiendo? ¿Mis puros intereses, mis placeres, o estoy atendiendo la necesidad de mi hermano? Como dice el verso 17, porque el reino de Dios no es cuestión de comida o bebida, sino de justicia, paz y alegría en el Espíritu Santo. Interesante ese punto, ¿verdad? Son valores contrapuestos. Son valores que pueden llegar, mi libertad, pero la debilidad de mi hermano. Y eso debemos siempre cuidar las dos cosas. Yo, o el Espíritu, está diciendo Pablo, habla de esa parte de justicia,
que es la ética o mi conducta, ¿verdad? Y es muy importante, en otras clases hemos hablado de esto. Por eso dice claramente, eso es lo que a Dios le agrada. Eso es lo que a Dios le agrada, que ustedes actúan de esa manera, porque trae esas tres cosas. Fíjense qué interesante. Habla de la justicia, que es la ética, mi comportamiento. Habla de la paz, o es la armonía horizontal con mis hermanos, muy importante entre los creyentes. La paz horizontal con Dios la encuentro a través de Cristo, pero la paz con mis hermanos me llama a mantenerla en ese trato diario a través de mi conducta. Y al ver esto, dice, al estar estas dos cosas presentes, la justicia, mi conducta, mi ética y la paz, entonces surge la alegría. Lo contrario trae mucha tristeza. Y vemos muchas iglesias, muchos grupos sufrir por este tipo de conflictos. Pero dice Pablo, cuando actuamos de esta manera, eso trae la alegría, y eso son tres características que solo son posibles, como dice Pablo en esta lectura, son características en el Espíritu Santo. Estas tres características solo son posibles si el Espíritu Santo está obrando. El Espíritu Santo está hablando a los corazones de los fuertes, diciéndole, ten cuidado con usar tu libertad mal usada. Y a los débiles le dice, no estén juzgando a las otras personas. No son características mías, no son mis hechos. Es el Espíritu Santo que trae estas cosas. Al servir a Cristo así, dice la palabra, eso agrada a Dios y también agrada a mis hermanos. Lo dice en el versículo 18, ¿verdad? El que de esta manera sirve a Cristo, agrada a Dios y es aprobado por sus semejantes. Así que todo eso se compagina. Vivimos en un cuerpo y Pablo está tratando de que este cuerpo viva armoniosamente, el cuerpo de Cristo. Pero no va a vivir armoniosamente cuando cada parte, porque se cree más importante que la otra, va a hacer lo que ella quiera. Aunque diga, tengo libertad para hacerlo, sí lo tienes, pero tienes que usar tu libertad bajo el dominio del Espíritu Santo para no hacer caer y no hacer angustiar a otro hermano. Y Dios dice que aprueba a los creyentes que así lo hacen. Y otra vez siguen el camino que el reino les está marcando, ¿verdad? Son los valores del reino. 17 y 18 lo dicen. Los fuertes sí tienen razón en pensar que tienen esa libertad para comer, y aquí Pablo inclusive ahora habla de beber, ¿verdad? Pero ¿cuál es ese error? Utilizar la libertad sin considerar los efectos que ocurren o que yo le causo a la otra persona, sobre todo a otros hermanos. Cristo murió por ellos, lo dice Pablo, y el reino no es comida ni bebida, sino justicia, paz y alegría. Eso es lo que debemos buscar. Porque dice claramente, no sean piedras de tropiezo a tus hermanos, del 19 en adelante. Y Pablo especifica claramente, lo dice muy claramente, vivan con los valores del reino, actuando de un modo que traiga paz, traiga edificación, traiga construcción mutua, que desarrolle la fe en los creyentes, tanto a los individuos como en colectivo, que se desarrollen esta cosa. Los fuertes no están para preocuparse por el crecimiento solamente de ellos, sino deben preocuparse por el crecimiento del cuerpo más que por su propia libertad. Y el 20 dice, y es muy claro, ¿verdad? Voy a leer el 20 para ustedes también. No destruyas la obra de Dios por causa de la comida. Todo alimento es puro. Lo malo es hacer tropezar a otros por lo que tú comes. No destruyas la obra de Dios. ¿Cuántos ministerios se han tenido que sufrir claramente por estas situaciones? Es triste o es necio. Sería destruir el cuerpo sencillamente por un plato de comida o un vaso de alguna bebida que querramos tomar. La disputa no está si estas cosas son buenas o malas. Traen destrucción cuando no se hacen dentro del marco del reino de Dios. Traen desconfianza mutua y traen división en el cuerpo, lo cual es triste. Todo alimento es puro, ya lo dijo Pablo. Aunque puedo hacerlo, pero ese bien que yo puedo hacer puede causar un prejuicio. Y en el capítulo 21, Pablo establece el principio de la gracia, ¿verdad? Más vale no comer ni beber vino, ni hacer nada que haga caer a tu hermano. Pablo pone
la unión del cuerpo. Pablo pone el bienestar del cuerpo. Pablo pone el cuidado de los hermanos por sobre aún mi libertad de hacer las cosas. Interesantísimo ese tema de Pablo. Mi libertad sí, Pablo me la da y me la reconoce, pero pone algo más importante. Cuiden, guarden, mantengan la unión. No pongan la comida o el vino, de beber algo, sobre la importancia de estar unido a Cristo. Todo creyente debe evitar hacer algo que implique un prejuicio, un daño a otro creyente. Esto es muy importante. Y aquí incluye inclusive el beber vino. Pablo lo aclara en este punto, el beber vino, ¿verdad? Coman o beban vino, dice ahí en el versículo 21. Y sin duda que es uno de los asuntos quizás más controversiales, la carne de los días, pero ahora introduce también el beber vino. El beber vino era una costumbre que usaban muchos en aquel tiempo, pero el problema es que también lo usaban para algunas prácticas paganas de adoración a ídolos. Y eso es la mayoría de las cosas que los cristianos criticaban, ¿verdad? No usen ese vino. Pero enseña claramente, para los cristianos fuertes, la convicción que tú puedas tener, tenla entre tú y Dios. Mira que lo leímos ahí en los versos 21, 22 y 23. Así que la convicción que tengas tú al respecto, manténla como algo entre Dios y tú. Manténla contigo y con Dios. Dios te da la libertad. Y a los débiles dice, no lo hagas si no hay convicción en ti. Los fuertes no necesitan proclamar o alardear de su libertad con bombos y platillos. No estén tratando de convencer a otros. Recuerden, el Espíritu Santo está trabajando en todos nosotros. Y quizás lo que hoy yo lo veo como algo que no debo hacer, mañana el Espíritu Santo en su sabiduría me va a hacer entender. Pero el alardear o el presumir de mi libertad frente a otro no va nunca a reconocer eso. Y Pablo reconoce que hay otra gente que no tiene esas convicciones. Por eso Pablo le dice claramente, no lo hagan a menos que tengan convicciones. No lo hagas. Es erróneo para ti hacerlo a menos que tengan convicción, porque sin seguridad lo que produce es pecado. Si lo haces así, Pablo dice, si lo haces así, entonces te es pecado. No que comer o beber es pecado, es tu falta de convicción o tu falta de fe lo que te puede traer. No por lo que hiciste entonces, sino por cómo lo hiciste que te trae esa falta de convicción. Ahora recordemos que hace poquito nombramos mucho la palabra tradición. Y en verdad nosotros como cristianos a veces manejamos este tema de la tradición. Y en verdad que todas las tenemos tradición por nuestras generaciones pasadas. Y a veces esas tradiciones nos vinculan mucho con nuestro pasado y nos gusta tenerlas. Y es lo que le pasaba a los judíos. Los judíos habían sido enseñados por muchos años a guardar la ley, a guardar los días, a guardar todas estas cosas. Pero tengamos cuidado, a veces las tradiciones vienen de sitios que no las reconocemos como bíblicas. Es una cosa, una tradición o una costumbre que puede ser buena, pero si no es bíblica, entonces tengamos cuidado con eso. Y no es que es mala guardarla, sino que no es bíblica y no tengo por qué imponerle ese problema a otro. Algunos dicen, ¿por qué la Santa Cena no la reparten en las bancas, sino que hay que ir a cogerla? Son tradiciones, ¿verdad? ¿Cómo hacemos? A veces cogemos problemas hasta con los cantos que hacemos. Nos gustan los signos viejos. Claro, a mí me gustan los signos viejos. A los jóvenes les gustan más los signos nuevos. Pero otra vez son tradiciones. Otra vez las tradiciones tienen un valor para cada uno y tienen su fuerza. Y ya dije que los judíos eran muy fuertes en eso. Pero tengamos cuidado. Son tradiciones humanas. No tenemos por qué imponerla. Algunos hasta luchan por la versión de la Biblia, que si es la Reina Valera, que si es una o es la otra, ¿verdad? Y no es fácil entenderlo tampoco. Pero una minoría querían guardar esa identidad allá en Roma. Era una ciudad muy, muy gentil y ellos querían guardar sus tradiciones por sus antepasados. Y las que están en el Nuevo Testamento especialmente querían guardarles los días, las leyes, las fiestas y todas estas cosas, especialmente el sábado. Y por supuesto, en Roma tenían esos choques, ¿verdad? Y los judíos querían guardar eso para mantenerse. Y Pablo no está de acuerdo en que los cristianos gentiles sean obligados a ir a esas tradiciones porque no son bíblicas. Ahora, tengamos cuidado una cosa, hermano. Una cosa son las tradiciones, pero otra cosa distinta es cuando yo quiero hacer un cambio. Si ustedes quieren ver a Pablo enojado
cuando alguien quiera hacer un cambio en el Evangelio, vean el libro de Gálatas. Por cierto, va a ser el próximo libro que leamos o que estudiemos después de Romanos, y vamos a meternos mucho con eso. En Gálatas vamos a ver cómo Pablo reaccionaba con mucha fuerza, inclusive los trataba de anatema a cualquiera que quisiera meter una cosa distinta. A Jesús, pues, si alguien quiere decirte, mira, que Jesús ya no es el Cristo, que no vino en carne, que no vino con divinidad, son cosas que cambian, ya no son tradiciones, son falsas doctrinas, y debemos tener cuidado mucho con eso. Las tradiciones no son fáciles dejarlas, pero Pablo dice claramente, no es una presión que debo poner yo sobre otra gente. Muchas tradiciones son, no son pecaminosas, sí es cierto, y ahí en Pablo, en Romanos no lo dice, ¿verdad? Pero Pablo nos anima a tratar esto con prudencia y con cariño en ese acercamiento. Ahora tenemos esa idea completa, ¿verdad? Ya leímos del 1, Romanos 14, 1 al 12, ahora leímos ya hasta 23. Y Pablo resalta muy claramente, es por amor al cuerpo de Cristo. Recordemos la palabra, ¿se acuerdan la palabra adiáfora? Que la semana pasada les dije sobre cosas no esenciales. Hay cosas no esenciales. Hay tradiciones que no son esenciales. Lo esencial es el Evangelio. Puedo hacer esto, puedo comer aquello, puedo beber esto otro. Hay cosas que no son esenciales, pero la práctica desordenada de esto sí le puede traer problemas a la unidad. Por eso, sobre todas estas cosas, por eso Pablo habla del amor. No se debe aplicar tolerancia a cosas que son anticristo o anticristianas. Tolerancia en las cosas que no son esenciales. Algunos piden que nos aceptemos unos a otros, no importa lo que creamos, cuidado, eso es ecumenismo. Otros dicen, no, tenemos que estar de acuerdo en todo, antes de estar bien, cuidado, eso ya es fundamentalismo. La Biblia claramente dice que la doctrina es de gran importancia porque la doctrina es eterna y toman siempre en cuenta lo que creen. Pero yo debo decidir. Ahora, en la Iglesia Católica muchas veces tienen las normas escritas ya, o el Papa decide lo que es bueno y lo que es malo. Ya en el grupo protestante como el nuestro, ya no tenemos esa base papal, por llamarla así, pero tenemos la Escritura. Por eso es importante conocer la Escritura. Por eso es importante dedicar tiempo a la Escritura. A veces la falta de enseñanza de la Escritura lo que hace es que no entendamos bien esta cosa o la tratemos de combinar. Tengamos cuidado con eso. Ni aceptando todo, ni rechazando todo. Sepamos lo que dice la Biblia. Nosotros como iglesia presbiteriana somos una iglesia donde tenemos un credo, especialmente el credo de Nicea, es uno del que más usamos, donde es un grupo de doctrinas básicas que han sido puestas desde hace muchos siglos atrás, juntas para poder entender o basamentar nuestra fe. Inclusive nosotros en la iglesia tenemos hasta un canto en inglés que habla de estas doctrinas. Pero la diferencia siempre es, hay cosas secundarias en las cuales podemos aceptar unos a otros. Hay cosas fundamentales y básicas de la doctrina donde no podemos trascender. Pero tenemos que reconocer muchas veces si es una tradición mía o es una base de fe a la cual yo debo mantener. Mi Pablo lo demuestra unos con otros. Recuerden, respetemos nuestros trasfondos culturales. Pablo no está acusando a los débiles aquí de ser cristianos débiles que van a caer o son propensos a algo. Son cristianos que teniendo a Cristo en el corazón aún quieren guardar ciertas tradiciones. Y a los cristianos no le dice, fuerte no le dice, ustedes son los mejores. No le dice eso, le dice, ustedes tienen que tener mucho cuidado con lo que hacen. Si no lo hacemos, podemos tratar de intentar convencer a alguien que es el trabajo del Espíritu Santo y no el mío. ¿Debemos enseñar? Sí. Pero recordando, todo tiene su tiempo y su lugar. Y es el Espíritu Santo quien obra en nosotros. No debemos aceptar cosas contrarias al Evangelio, lo cual obstaculiza la iglesia. Debemos aprender, tolerar a nuestros hermanos, pero enseñar la clara doctrina de Dios. Por eso yo realmente me gozo en una iglesia como la nuestra, y bueno, tengo que decirlo, estoy contento de estar en mi iglesia, porque es una iglesia donde se estudia la Biblia. El pastor predica constantemente desde el púlpito la Biblia, y tenemos varios estudios durante la semana, porque la Biblia es el centro que nosotros debemos estudiar. No importa la versión que use, Reina Valera o
Nueva Versión Internacional, no importa, lo importante es que estemos creciendo en ella. Recuerden una cosa, debemos estar convencidos de lo que me es lícito. Si no lo tienes claro, pues no lo hagas. No comas carne, no bebas vino, no hagas ninguna otra cosa que no quieras hacer. Pero debemos cuidarnos los unos a los otros, de no ofendernos, de no molestarnos, de no causarnos angustia, porque eso sí molesta al cuerpo y no le agrada al Señor. Y Pablo lo explica muy bien, nadie puede privarnos de mi libertad, pero esa libertad yo debo expresarla sin causar prejuicio a otros. Los débiles no son proclives a nada malo, son hermanos que están creciendo y debemos apoyarlos y estar con ellos hasta ir creciendo. Y Él lo va a hacer. La debilidad no es espiritual, es capacidad de entender las cosas y de aceptarlas. Pero por eso estamos al lado de ellos para crecer con ellos. No lo hagan si no están convencidos. Pablo cierra esto haciendo un énfasis muy fuerte en el amor. El amor debe reinar. La cultura es importante, pero no debes permitir que mi cultura influya en otros hermanos. La salud espiritual del cuerpo es lo importante, más que mis tradiciones. Lo voy a repetir, la salud espiritual del cuerpo es más importante que mis tradiciones. La libertad que me dio Dios es preciosa y por preciosa yo debo usarla sin dañar a otro, sin molestar a otro, sin imponerme sobre otro. Es mi libertad, sí es cierto, pero yo debo cuidar cómo la uso. Porque repito, cuando yo la impongo o la obligo sobre otros, daño, molesto, perjudico, causo angustia en otros hermanos. El gran Martín Lutero dijo en una ocasión, el hombre cristiano es señor de todo y no se somete a nadie. Sin embargo, es igualmente siervo de todos y a todos les debe honra. Mis hermanos, vivimos en una iglesia donde Dios nos ha dado la bendición de tener buena enseñanza bíblica. Crezcamos juntos, edifiquémonos juntos, hagamos preguntas, cuestionemos cosas, pero siempre mantengamos el amor, siempre mantengamos la unidad, porque sobre todas las otras cosas, la unidad es lo más apreciado en el cuerpo. Dios les bendiga ricamente. Espero que esta enseñanza haya servido para muchos y seguiremos trabajando sobre Romanos. Vamos a orar. Padre, qué bueno es poder ver en tu palabra que tú no haces distinción de personas, sino que para uno y para otros tú nos llamas al cuerpo, a una unidad en el amor de Cristo. Señor, si Cristo murió por nosotros, si tú diste tu Hijo por nosotros, ¿cuánto más yo puedo dejar de comer o beber o hacer cualquier otra cosa por amor a mi hermano? Padre, enséñanos a amarnos de una manera tal que pongamos a un lado nuestros intereses por poner el interés de mi hermano, del cuerpo, de la iglesia, que es lo que tú valoras y lo que el Espíritu Santo trae, justicia, paz y alegría del Espíritu Santo. Enséñanos estas cosas. Te lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Dios les bendiga, hermanos. Gracias por su tiempo. Espero que sirva para todos y que cualquier pregunta háganla con libertad y así seguimos juntos. Gracias.